Bien, todo empieza acá. Bien, cuando iniciamos servicios Apache y MySQL, tenemos que fijarnos los puertos con los que estamos trabajando. El primero es el puerto Apache 80, es el puerto por defecto. Segundo, puerto MySQL 3306, puerto por defecto. Si existen variantes acá, por ejemplo, en el puerto Apache, si no estoy usando el 80, estoy usando, por ejemplo, el 8080, esos dos puntitos vienen en esta parte, bien, localhost, 2 puntos, 8080, por ejemplo, ¿no? Si es el caso. En este caso no es el caso, por eso me sale, no se puede acceder al sitio. Pero en HTTP, en Apache, ahí viene la determinación del puerto. Si es que es distinto a 80. Si es que es 80, por defecto ingreso mediante localhost. ¿Ya? Primer punto a considerar. Segundo punto a considerar, ¿con qué puerto estoy trabajando en MySQL? Aquí estoy trabajando con el puerto por defecto 3306. Entonces, al igual que en el servicio Apache, no tengo que especificar, bien, pero si fuese un puerto distinto, ahí sí debo especificar. ¿Dónde es que debo especificar? En el archivo de configuración de base de datos del MVC. En este caso, application config, hay un archivito que se llama database. Entonces, es exactamente acá que debería configurarse ese puerto. Pase, por favor. Exactamente acá, bien, puerto de base de datos. Bien, si es el 3306, esto se queda en localhost. Si es distinto, por ejemplo, 2.3306. Bien, si es el caso. Eso como un primer punto importante que resaltar de lo que hemos visto en la anterior clase. Bien, segundo aspecto, aquí hemos configurado nuestra conexión. Nombre de usuario, en este caso root, password vacío, nombre de la base de datos, en este caso web 2021. Con eso yo ya tengo configurado un acceso. Por supuesto, este usuario con esta contraseña debe tener privilegios sobre esta base de datos. Ese usuario con esa contraseña debe tener privilegios sobre esa base de datos. Acá en lo que es Apache, por defecto se lo maneja así, root vacío. Bien, pero cuando esto subimos a un hosting, ahí sí vamos a especificar o nos va a asignar el administrador del hosting, bien, el sistema de administración del hosting, o nosotros lo vamos a crear. Bien, pero esto en un servicio de hosting van a tener datos distintos. Bien, vamos a tener un usuario, vamos a tener un password y vamos a tener una base de datos para conectarse. Bien, primer elemento entonces que hemos editado, el archivo config database.php. Carpeta config, archivo database.php, y hemos configurado esas conexiones. Bien, lo siguiente, hemos abierto config autoload. Config autoload hemos abierto para cargar el helper o la librería de base de datos. Ahí está, database. Significa que como estoy configurando en el autoload.php, estos cambios, estas configuraciones son globales. Entonces, esto se va a replicar en todo nuestro modelo vista controlador. Estamos cargando la librería database. Bien, dos cambios en dos archivos, y con eso lo que hemos hecho en la anterior clase ha sido este método. Ese método prueba una conexión. Bien. En este caso estamos en el controlador welcome, un controlador que todo lo tiene porque es un controlador por defecto del modelo vista controlador. Nos hemos creado una nueva función, en este caso prueba BD, y ahí hemos realizado lo siguiente. En primer lugar, una consulta para retornar todo lo que contiene la tabla de estudiantes, esto a partir de lo que es el Active Record de CodeIgniter.
Eso lo hemos almacenado en una cadena query, lo hemos ejecutado, devolviendo en un array, devuelve en un array la consulta realizada. Eso existe acá, bien, se almacena acá en ese variable exe consulta, y lo estamos imprimiendo, printr exe consulta. Estamos imprimiendo. El resultado de eso ha sido lo siguiente, ha sido este arreglo que básicamente tiene todo lo que está en base de datos, en formato array relacional, como podemos ver. Entonces, esto es lo que me devuelve nuestra consulta. Este método lo hemos creado como una prueba de conexión, ¿bien? Para ver si había cargado automáticamente lo que era el database, la librería database, y más importante aún, si es que estos datos de conexión son válidos. Si son válidos, ambas ediciones, vamos a tener como resultado algo similar a lo que estamos viendo en pantalla, en función a lo que esté en su base de datos, en función a la información que esté en su base de datos. Bien, hasta ahí alguna consulta, reforzando lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Después de haber hecho la prueba en nuestro conector, lo que hemos hecho ha sido crear nuestro primer modelo. Hemos empezado con nuestro modelo y hemos creado nuestro recurso estudiante_model. Estudiante_model. Se lo define así en nuestra clase, estudiante_model. Se lo titula así de esta forma, estudiante_model. Y esta clase, que pertenece a los modelos, tiene herencia de una clase superior de CI_model. Entonces, estamos creando un archivo de modelo, nuestro primer archivo de modelo. Posteriormente, hemos realizado una consulta en ActiveRecord. Esa consulta es la siguiente: seleccionar todo de la tabla estudiantes. Bien, y lo que vamos a hacer es inmediatamente ejecutar esa consulta, vamos a retornar. Bien, ahí estamos con la devolución del resultado de la consulta. ¿A quién va a devolver esto? A cualquier instrucción que le invoque. Bien, ¿por qué esto es universal? Porque esto se conoce en todo el modelo vista controlador. Porque recordemos que una vez creado este archivo estudiante model, hemos creado este archivo estudiante model, y el siguiente paso que hemos hecho ha sido ir a nuestro archivo autoload. Hemos ido a nuestro archivo autoload y hemos realizado la carga automática para todo el modelo vista controlador de ese nuestro modelo. Bien, ahí está, estudiante_model. Está siendo cargado para todo el modelo vista controlador. Bien, ahí está, autoload, carga automática de la siguiente lista de modelos. En este caso solo tenemos un elemento, estudiante_model. Bien, lo siguiente que hemos hecho, hemos vuelto a nuestro controlador welcome y hemos empezado a construir este método. Bien, esto ya es la forma correcta en la cual vamos a codificar nuestro modelo vista controlador cuando estamos trabajando con bases de datos. Bien, ¿en qué consiste esto? En lo siguiente: aquí estamos trabajando con modelo, como podemos ver. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? A través del manejador TIS, del handler TIS, estamos invocando a estudiante model. Es válido en este entorno porque estamos cargando esto para todo nuestro modelo vista controlador, y estamos invocando a un método de ese modelo. Ese método es lista estudiantes. Ese método es lista estudiantes. Es decir, exactamente este método. Exactamente este método. Bien. Como se pueden dar cuenta, no está requiriendo ningún parámetro. Bien, no pide ningún parámetro para empezar a trabajar. Simplemente lo invocamos y ya nos va a dar un resultado. En algunos casos sí va a ser necesario enviarle parámetros, pero en este caso, como estamos retornando algo desde base de datos, simplemente eso
Entonces no es necesario. No es necesario. Entonces, esto es lo que me interesa reforzar. Fíjense que, esto lo voy a eliminar un rato. Bien, lo voy a eliminar un rato. Fíjense lo que está acá, es una carga de una vista, ¿no? La vista es welcome message. Y aquí le hago llegar toda la información que yo necesito hacerle llegar a mi vista. Bien, realizo consultas, por ejemplo, de ventas. Realizo consultas de ventas, de proveedores, de usuarios, etc. Y todo eso lo voy a almacenar en un arreglo relacional que lo podemos llamar como nosotros querramos. Bien, en este caso, yo le he llamado data, pesos data. Entonces, si vemos las líneas anteriores, lo que hacemos es cargar información a data. Esta línea es válida, las otras eran simplemente de ejemplo. ¿Bien? Esta línea que es válida, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es, en un arreglo relacional, bien, recordemos cómo es un arreglo se basa en posiciones y cada posición va a tener un valor. Entonces, en un arreglo relacional, bien, ¿por qué es relacional? Porque tiene nombrecitos, bien, en este caso tiene el nombre alumnos. En la posición alumnos está conteniendo la variable lista. Eso es lista. Aquí adentro. ¿Qué sabemos que es la lista de estudiantes? Bien. Y esto es un array relacional. Bien. Aquí arriba está la posición. Esta posición también podría haber sido la posición 0. Bien. Aquí la posición 1 y la posición 2. Pero en este caso es un arreglo relacional, lo cual me permite ir creciendo. Bien. Aquí, por ejemplo, si yo tengo alguna otra información que se le llega, tengo la posición user, a la cual estoy haciendo llegar pesos usuarios. Entonces acá user, a la cual le estoy haciendo llegar pesos usuarios. Y en este ejemplito que estamos desarrollando, tengo el data, la posición not con el valor notific. Entonces aquí not con notific. Entonces todo esto que está acá, pase por favor, todo esto que está ahí es mi array pesos data. Bien, dense cuenta, como les decía, de que esto puede seguir creciendo. Bien, al final va a ir creciendo y yo voy a tener un solo elemento, pesos data. Bien, entonces esa es la sintaxis que se maneja cuando desde controlador invocamos a una vista con la necesidad de hacerle llegar información, ¿ya? No va a ocurrir de que aquí yo le haga llegar, por ejemplo, un data 2, un data 3, eso no va a ocurrir. La sintaxis es de que solo tenemos acá una posición para enviar información, pero esa posición, como podemos ver acá, puede ir creciendo en información. En este caso tenemos 3 posiciones, cada posición con información correspondiente. Bien. ¿Alguna consulta de esto hasta acá? Sí, claro. Esto básicamente es el resumen de modelo vista controlador, ¿ya? Fíjense que estamos en controlador y como hemos dicho, el controlador es como el cerebro, ¿bien?, que va a activar los bracitos y las piernas, ¿bien?, que van a ser los modelos y las interfaces, los modelos y las vistas. Entonces, en la línea 20, por ejemplo, tenemos la manipulación del modelo, estamos invocando un método del modelo, recepcionando información. En la línea 21 estamos preparando esa información, ¿para qué? Para que en la línea 24 le haga llegar esa información a nuestra vista, ¿ya? Entonces, estas 2 líneas de acá no son válidas, era simplemente como ejemplo.
nos quedamos con esta primera de esas tres. ¿Sí? Y hasta ahí tenemos nuestro avance de la anterior clase. Hasta ahí tenemos nuestro avance de la anterior clase. ¿Qué es lo que queda hacer ahora? Trabajar en vista. Si yo accedo a curso en este momento, recuerden que estoy en el controlador welcome, método curso, controlador welcome, y el método curso. Bien, ahí estoy con el controlador welcome y accedo a curso. Voy a tener la vista de nuestro welcome anterior, el welcome message. Bien. No visualizo ningún error, como podemos ver. Eso significa que la información está llegando efectivamente acá. Lo único que hay que hacer es manipular esa información para desplegarla. Entonces tenemos que trabajar, en este caso, el welcome message. Voy a trabajar el welcome message. Entonces voy a abrir esa vista. Está acá, ahí está welcome message. Esta es la vista del welcome message. Bien. Y acá voy a desarrollar un poquito en HTML. A ver, veamos. Ya, vamos a trabajar en la siguiente forma. Acá, antes del titular welcome, ahí voy a trabajar, ¿bien? Inmediatamente iniciamos el div ID container. Aquí voy a poner un título que va a ser lista de estudiantes. Lista de estudiantes. Lista de estudiantes. Recuerden que ya está llegando efectivamente la información acá. ¿Cómo empiezo a procesar esa información? De la siguiente forma. Vamos a hacer después abrimos código PHP. Me está llegando la lista de estudiantes y esa lista de estudiantes la voy a ciclar en un for each. Bien, for each. Y a continuación este nombre que nosotros le hemos asignado, en este caso le he asignado alumnos. Recordemos, el controlador welcome, acá, esa posición donde está la lista, le he llamado alumnos. Bien, alumnos. A eso me refiero. Bien. Y en esa posición está la lista de estudiantes. En esa posición, alumnos, está la lista de estudiantes. Entonces voy a ciclar alumnos. Y a continuación voy a convertir cada uno de los bucles en un arreglo. Bien, ese arreglo se va a llamar peso rojo. Bien, es decir, yo tengo una tabla y esa tabla la voy a ir recorriendo fila por fila. Cada fila va a ser pesos row. Bien. Aperturo lo que son las llaves del for each. Aperturo las llaves del for each. Y a continuación voy a mostrar. Esto ya es como PHP y base de datos. Pesos row, nombre, por ejemplo. ¿De dónde saco este valor? De la definición del atributo. Bien, nombre, tal y como está escrito acá. Bien, nombre. Entonces acá está echo, peso row, no. Siguiente, echo, peso row. Siguiente campo, primer.
apellido, tal y como está escrito acá. Bien, tal y como está escrito acá, primer apellido. Siguiente, segundo apellido y siguiente nombre. El siguiente, segundo apellido. Y lo último, nota. Entonces, eso ya es en el welcome message. En el welcome message, en la vista. En la pista. Y ahí podemos ver ya la información. Por supuesto no está formateada todavía, ¿no? Pero se está produciendo lo que esperábamos. A este entorno ya está llegando la información. ¿A partir de qué? De ese array relacional data. Bien. En este entorno, esa información llega a partir de las posiciones. ¿Bien? Es decir, en este entorno es válido alumnos. De hecho, lo estamos ciclando. Bien, si hubiéramos cargado user, not, también hubieran sido válidos. ¿Ya? Pero en este caso solo estamos hablando de alumnos. Bien, y es válido en este entorno. Entonces, estamos recorriendo esa información. Esos alumnos resulta row. Lo que está haciendo es de que toda la tabla, ¿bien? Recuerden que lo que es alumnos es toda una tabla, ¿no? Bien, lo que es alumnos es toda una tabla. Entonces, ese for each lo que hace es de que en cada ciclo voy a reconocer esta fila como peso row. Entonces, peso row va a tener este valor en el primer ciclo, va a tener este valor en el segundo ciclo, tercer ciclo, así, hasta recorrer todo alumnos. Bien. Entonces, en cada uno de los ciclos estoy imprimiendo nombre, primer apellido, segundo apellido, nota. Nombre, primer apellido, segundo apellido, nota. Nombre, primer apellido, segundo apellido, nota. Y así, para cada una de las celdas. ¿Bien? Y ahí ya estoy mostrando la información correspondiente que está viniendo desde base de datos. Bien, ¿alguna consulta de esto? Esto es lo importante, ya esto se tiene que entender bien. ¿De dónde saco yo este nombrecito? De exactamente este lugar, tal y como yo le he llamado acá. Bien, tal y como le he llamado acá. Perdón. Ahí. ¿Ya? Ahí. Acá. Podría haberle llamado lista igual, no iba a haber conflicto con esto. Ya no iba a haber conflicto con esto, son elementos independientes. Pero en este caso, intencionalmente lo he llamado de distinta forma, ¿bien? Para que no exista confusión. Entonces tengo una lista y esa lista se está almacenando en la posición alumnos. En la posición alumnos del array relacional data, que está siendo cargado a la vista welcome message. Entonces, en esa vista welcome message, ya es válido la información que está en la posición de esos alumnos. Bien. En este entorno no lo voy a citar en ningún lugar a data. Bien, ya lo reconoce. Pesos data ya es conocido. Simplemente a las posiciones de pesos data. Bien. Alumnos, notificaciones. Bien. Eso es lo que estábamos planteando en nuestro ejemplito en Excel. Si hubiéramos cargado user, si hubiéramos cargado not, hubiera sido válido también en este entorno. Entonces, como es válido, lo que yo me estoy dedicando ahí es simplemente a ciclar. Estoy ciclando la información que me está llegando en alumnos. Esa información me está llegando en formato tabla. ¿Bien? En un formato tabla bidimensional. Por más de que sea un solo registro, va a ser una tabla bidimensional. ¿Ya? En este caso son varios registros y estoy realizando un bucle. Estoy transformando por cada bucle un array peso row que va a reconocer cada una de las filas
de esa consulta que me está llegando en alumnos, esa información que está almacenado en alumnos. Y estoy imprimiendo peso row nombre, peso row primer apellido, peso row segundo apellido, peso row nota. ¿De dónde están saliendo estas denominaciones? Están saliendo desde base de datos, bien, tal y como yo las he nombrado acá. Las he nombrado acá. Ahora consulta, fíjense que tenemos un ID estudiante. Tenemos un ID estudiante, ¿no? ¿Ustedes creen que si aquí yo colocase esta línea, peso row ID estudiante, ¿ustedes creen que imprima algo esto? ¿Sería válido o no? Por supuesto que sí, ¿bien? Por supuesto que sí, ¿ya? Y de estudiante es un atributo de mi tabla. Estoy imprimiendo aquí cada uno de los atributos de mi tabla, ¿bien? Y aquí podemos ver de que está insertando ese 1, por ejemplo, ¿bien? Del primer registro. Debe haber un 2 por ahí. Bueno, como no está formateado, bien, ahí están las otras IDs, ¿bien? Pero es válido. Es válido, está imprimiendo efectivamente la información de base de datos. Bien, entonces lo que hay que hacer, ya estoy mostrando información, lo que hay que hacer es formatear. Bien, voy a formatear. Construimos una tabla en HTML, table, tengo un table head, y voy a poner número, nombre, es HTML básico, ¿no? Nombre, primer apellido, podría ser, sí, está bien, primer apellido, segundo apellido y nota. Y este último va a ser nota. Tengo un table correcto, un table body, y este table body va a tener un table row. Ese table row va a tener tables data, ¿no? Tables data. ¿Cuántos tables data va a tener? 5, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Estamos haciendo una tabla simple. Lo que tengo es esto. Para que se note un poquito voy a darle un borde de 1. Eso debería ser con CSS, pero lo estoy haciendo prácticamente. Y ahí está mi tablita, bien. Estoy construyendo simplemente esta tabla. Entonces esta información la voy a colocar acá, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Recordamos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo incrustamos esto ahí? ¿Cuál es la fila que se va a ir repitiendo según la cantidad de registros? ¿Cuáles son las líneas de código? Todo TR, ¿no? Todo ese bloque. Desde el 94 hasta el 100, creo. Este bloque, ¿no? Por cada registro se va a repetir este fragmento de código. Por cada registro, ¿no? Un registro, 2 registros, 3, n registros. Entonces, eso debe estar en la estructura cíclica, en la estructura repetitiva. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Combinando PHP con HTML. De la siguiente forma. Voy a aperturar acá PHP.
voy a aperturar PHP, clausuramos PHP. Y acá lo propio. Entonces, ahí tengo apertura, clausura de PHP. Si yo tengo un ciclo que inicia acá y finaliza acá, entonces, en función a la cantidad de bucles, se va a repetir ese código, ¿verdad? Se va a repetir ese bloque de código. Y es lo que voy a hacer. For each, voy a llevar al primer bloque PHP. Su clausura lo voy a llevar al segundo bloque. Entonces, ya está dentro del bucle. Y voy a ir mostrando esto en cada una de las celdas. Bien, lo que hago entonces es lo siguiente. For each, todo este bloque lo voy a llevar. Ahí tengo la apertura del ciclo. Apertura del ciclo. Y la clausura, que es simplemente una llave, la voy a llevar acá. Entonces, esto se va a repetir. ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Cuántos registros existen? ¿No? Si yo ahorita ejecuto esto, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, ¿no? Eso. ¿Cuántas veces se está repitiendo? La cantidad de registros que yo tengo. Todavía no estoy mostrando información. Simplemente estoy repitiendo esto. ¿Cuántas veces? La cantidad de registros que está viniendo en alumnos. La cantidad de registros. Y lo último que falta hacer es mostrar información por cada uno de los tables data. Bien, vamos a empezar en el segundo, ya, por algo que vamos a explicar en breve. ID de estudiante no lo voy a imprimir. Bien, no se debe imprimir el ID, eso es un tema interno. Voy a empezar imprimiendo lo que es nombre. Y así para cada uno de los campos. Bien, después de nombre tenemos primer apellido. Después segundo apellido. Y por último, impresión de la... Y con eso ya tenemos dos impresiones de alumnos. Uno que va a venir en tablas y otro que va a venir sin tablas. Se va a generar ambas informaciones. Aquí está lo que está viniendo en tablas, es de base de datos. Bien, todo esto. Y esto de acá es lo anterior, ¿no? Esto lo podemos borrar, por supuesto, porque ya tenemos la información formateada acá arriba. Tenemos la información formateada arriba. Entonces, esto vamos a proceder a eliminar. En este caso, ya no me sirve. Bien, y ahí de esa forma vamos a tener el despliegue de información desde base de datos. Ahora, esta fila de acá, o perdón, esa columna de ahí que es número, no corresponde que ahí yo imprima el ID, ¿verdad? El ID es distinto a ese correlativo número. Ese correlativo es 1, 2, 3, así, hasta N, ¿no? Los IDs pueden ser saltados, ¿no? Porque se han eliminado algunos registros, se han habilitado tal vez algunos otros, ¿ya? Entonces aquí debo colocar un correlativo. Ese correlativo va a ser un contador, ¿no? Bien, le voy a llamar contador. Un contador que va a inicializarse en 1, que se va a mostrar acá, eco contador, y que se va a incrementar una vez finalice el bucle. Pesos, contador, no es más. Entonces ahí ya tengo mi correlativo. Si yo actualizo eso, vamos a ver funcionando.
hay un problemita de sintaxis, ¿no? Acá, pesos contador. Eso acá. Pesos contador. Ahí estamos. Aquí está el correlativo 1, 2, 3, 4. Tenemos 17 registros. Y ya estaría nuestra tabla formateada, bien, a partir de este código. Recuerden que una cosa va a ser ese nuestro correlativo contador y otro va a ser el ID de cada uno de los registros. Son dos cosas independientes, dos cosas aparte. Y el ID no tengo por qué mostrar a los usuarios finales, ¿bien? Es un dato que no deberían conocer, es un dato interno del sistema. Y hasta ahí hemos completado la primera actividad de lo que es un CRUD, que es la lectura de registros desde base de datos. ¿Alguna pregunta? Son detalles de interfaz, ¿ya? Que las vamos a pulir integrando esto con nuestras plantillas. Bien, recordemos las plantillas. Podría almacenar todo eso en un div, por ejemplo. Un div y darle una legend center, ¿no? Por ejemplo. Pero este es un artificio que no es muy recomendable. Div legend center. Bien, ahí está centrado. Pero en realidad lo que debería pasar es lo que hemos visto ya algunas clases anteriores. Recordemos, en algunas clases anteriores lo que hacíamos era cargar una plantilla, ¿no? Teníamos una empresa, cargábamos una plantilla. Entonces, si yo cargase una plantilla, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría acá? De la siguiente forma. Cargo el head, el menú, el inicio. No, en este caso, en vez de inicio, vendría esta línea. Welcome message. Pero va a existir un conflicto, ¿no? Porque welcome message ahorita tiene su estilo. Estoy cargando aquí estilos en el head, en la anterior plantilla. Bien, pero tendría esta visualización. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Está tratando de combinar la plantilla anterior con el código actual, ¿no? Cargando la anterior plantilla. Pero esto se produce, fíjense, estoy cargando la plantilla, el head, el menú de la anterior plantilla. Aquí estoy cargando welcome message, que solo debería tener instrucciones que van de hecho del body, según lo que hemos visto en la anterior clase o en anteriores clases. Por supuesto, le sigo haciendo llegar data y cargo la parte inferior de la plantilla. Resultado de esto, tenemos una página que está con la plantilla y mostrando información desde base de datos. Mostrando información desde base de datos. ¿Preguntas?
Si hay algo que repasar, me dicen, por favor. Si no, pensemos un poquito. Fíjense esto. Fíjense este caso. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí estoy cargando welcome message, ¿no? Haciéndole llegar data. Y de un desarrollo anterior, ahí estoy cargando también welcome message. Aquí hemos visto que se contacta con base de datos, prepara el arreglo de transmisión de información para hacer llegar eso a la vista, y en vista está desplegando esa información, ¿no? ¿Qué creen que pase ahora en el primer caso? ¿Qué va a pasar en el primer caso? ¿Va a cargar la vista welcome message? Veamos qué va a pasar. Para eso tenemos que acceder al index del controlador welcome. Al index del controlador welcome. Estamos ahorita en curso. Ahora vamos a acceder al index. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Trata de cargar, por supuesto, la vista, pero ahí me sale un error importante, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Qué es el error? Variable indefinida alumnos, ¿no? ¿Por qué es indefinida? Porque no estoy preparando acá en este entorno, no estoy preparando el pesos data. ¿Bien? No existe pesos data con la posición alumnos. No existe esto, ¿no? No existe esto. Y menos le estoy haciendo llegar pesos data. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que eso esté estable? Estas dos líneas las coloco antes de la invocación y agrego este pesos data, ¿no? A ver, los que puedan, a ver, completen eso. Para que la línea 8 sea válida ahora, le tengo que hacer llegar pesos data. Para hacer llegar pesos data, debo almacenar la lista de alumnos y debo ejecutar mi método lista estudiantes del modelo estudiante model. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Necesito estas dos líneas. Esas dos líneas las necesito acá. Y aquí voy a poder, ahora sí, hacerle llegar data. Ahora ya es válido esto. Ya es válido. Welcome message está esperando alumnos. Bien, y ahí está. Ya se está visualizando alumnos. Esta es la vista sin el template, fíjense. Aquí no estamos cargando el template, simplemente estamos invocando welcome message. En cambio, si yo invoco al controlador o al método curso, si yo invoco a curso en vez de index, ahí sí vamos a estar cargando lo que es el template. Curso. Bien, pues aquí yo tengo con template, aquí lo tengo sin template. Es válido, ¿no? Bien, entonces para nuestra siguiente clase, por favor, que es el lunes, todos hasta acá, por favor. ¿Ya? ¿Qué es eso? Leer de una tabla que está en base de datos, información, hacerle llegar esa información a una vista, cargando un template. ¿Para este lunes? Sí, para este lunes. No, es el que hemos trabajado en la anterior clase. El método welcome message. ¿El método qué? Welcome message. Ah, sí, es la vista, ¿no? La vista welcome message. Ahí.
Ahí está, gracias. Todo esto, ¿qué ha pasado? Falta de organización. Es importante que todos lleguemos hasta acá, porque aquí tenemos lectura. Bien. Vamos a continuar con registro, vamos a continuar con eliminación y vamos a continuar con modificación. Con eso completamos un club básico. Bien, eso es todo entonces. Para máquinas, continuamos el